Vamos a dar las buenas tardes a Mariela González. Ella es ingeniera en biotecnología vegetal de la Universidad de Concepción y actualmente está terminando su doctorado en química orgánica, para que vean que es súper útil, en la Universidad Lund, ahí me perdí, sorry, Suecia. En general, su enfoque es muy interdisciplinario, combinando el uso de herramientas biotecnológicas y el conocimiento clásico para descubrir nuevas moléculas. Su trabajo es descubrir e investigar compuestos provenientes de hongos que puedan tener un potencial farmacológico. ¿Está bien? Sí, súper, muchas gracias. Entonces, Mariela, podemos empezar. ¿Puedes compartir la pantalla? Usualmente yo le voy diciendo a los chiquillos que si tienen preguntas me las anoten en el chat o tú prefieres que te vayan interrumpiendo. No, que me interrumpen está súper bien. No, Ya, bacán. está bien. Me interesa que sea bien una conversación fluida más que nada. Bueno, ¿comienzo entonces? Bueno, el título, bueno, esta presentación, como saben, que es del potencial químico y medicinal del reino fungi. Y bueno, es muy fundamental comprender que existe una relación ancestral entre los hongos y el ser humano. Como pueden ver en estas fotografías, que existen registros del viejo mundo, tanto en China como en Grecia, en India. No se ve. Espérate, parece que no estás compartiendo la pantalla. ¿No? No está compartiendo. A ver. A ver, me pillaron. Share screen. Y después desktop one. A ver. Start share. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya, disculpen. Sí. Bueno, como les comentaba, que existe una relación ancestral de la relación entre ser humano y hongos. Como pueden ver en estas fotografías, que existen registros tanto del viejo mundo, como pueden ver en las culturas en China, tanto en la India, en Grecia, así también en el Nuevo Mundo existen registros que todos conocemos. Es bien sabido que en México, en Perú, hay registros de hongos medicinales por este conocimiento ancestral relacionado con los chamanes, digamos. Pero, ¿quiénes son los hongos? ¿Ya? Es una pregunta súper importante de responder. Porque la vida se divide en 7 reinos, ¿ya? Fundamentalmente, donde dos de los dominios principales son el grupo de los procariontes y los eucariontes, ¿ya? Y los hongos se encuentran en el grupo de los eucariontes, donde están muy relacionados o emparentados con las plantas, ¿ya? Y creo que debido a esto muchos confunden que los hongos son plantas, pero es un mito, ¿no? Eso es falso, no es así. Entonces, ¿por qué? ¿En qué se basa esta diferencia? Fundamentalmente en que las plantas son organismos autótrofos, es decir, que obtienen su energía mediante la fotosíntesis, es decir, que solamente dependen del sol, de la energía lumínica, para producir sus nutrientes, ¿ya? Por el contrario, los hongos son organismos heterótrofos, es decir, que obtienen su energía mediante la degradación de materia orgánica, es decir, que dependen de otros organismos para poder encontrar su energía, ¿ya? Y compréndase el término de materia orgánica como todo materia que existe en el medio que está compuesta de organismos vivientes, puede ser madera, pasto, puede ser hojas, muchos elementos que componen el bosque generalmente. Y
Y este punto es fundamental de entender por qué los hongos son tan importantes como productores de compuestos gracias a este proceso de degradación de materia orgánica, ¿ya? ¿Por qué? Debido a que los hongos necesitan degradar materia orgánica, ellos poseen enzimas muy exclusivas. Y bueno, ¿qué son las enzimas? Son proteínas especializadas en acelerar reacciones químicas, ¿ya? Y gracias a que ellos cuentan con un potencial enzimático único que no está presente, por ejemplo, en el mundo de las plantas, son capaces de producir metabolitos, que en el fondo son compuestos químicos, ¿ya? Y estos se dividen en metabolitos primarios, que son moléculas de gran peso molecular, y estas son básicamente carbohidratos, o sea, azúcares, aminoácidos, proteínas o vitaminas. Bueno, metabolitos primarios todos los organismos poseemos, y se les llama primarios porque son esenciales para la supervivencia o el desarrollo y el crecimiento de un organismo. Por el contrario, los metabolitos secundarios son moléculas pequeñas que no son esenciales, pero los hongos los producen como compuestos de defensa, porque los hongos están constantemente expuestos a factores de estrés en el medio ambiente, entonces necesitan tener moléculas que los ayuden a defenderse frente a estos estímulos que generan estrés. Entonces, son compuestos de defensa, y es por este motivo que muchos pensamos que los hongos son muy inteligentes, porque realmente se adaptan bien en su entorno y saben cómo defenderse, ¿ya? Bueno, por este motivo que les mencioné, es que los hongos son capaces de producir estas moléculas de protección, pero que nosotros los seres humanos podemos usar para nuestro favor, porque al ser moléculas altamente bioactivas, nosotros les podemos dar un uso, el uso que nosotros queramos o podamos encontrar haciendo investigación. Y un ejemplo clásico y el más importante es la penicilina, que es un antibiótico que todos alguna vez hemos usado. La penicilina proviene de un hongo, de hecho. Otro ejemplo que está como muy de moda es la psilocibina, que es un compuesto que viene de estos hongos alucinógenos que le llaman hongos mágicos, pero que sin embargo, gracias a una vasta investigación que se está desarrollando a nivel mundial, es que solo bajo supervisión médica este compuesto funciona como antidepresivo o para combatir la ansiedad. Otro ejemplo es la coprina, que viene de un hongo llamado Coprinus comatus, que tiene un efecto súper característico en que no es tóxico, pero si tú bebes alcohol y consumes el hongo te vas a intoxicar. Entonces, es por ese motivo que esta molécula fue candidata para tratar el alcoholismo, pero finalmente no resultó, por motivos éticos y porque no logró como pasar las pruebas que son necesarias para postular una droga. Y bueno, otro ejemplo es la muscarina, que proviene de la Amanita muscaria, o sea, este honguito que es muy conocido, que es como el hongo de Mario Bros, pero que es tóxico, que no es comestible, y que produce un compuesto llamado muscarina que actualmente sirve para tratar algunas enfermedades relacionadas con el sistema ocular. Bueno, los productos naturales, que es lo que tanto producen los hongos como las plantas o las bacterias, históricamente han sido la fuente más exitosa de potenciales drogas candidatas. Y esto es debido a que presentan una diversidad estructural única en comparación con moléculas sintéticas, entendiéndose las moléculas sintéticas como aquellas que pueden ser producidas en el laboratorio por un ser humano, que no las produce la naturaleza.
Y evidencia de esto es, por ejemplo, la aspirina, que fue aislada, la molécula original fue aislada del sauce, el ácido salicílico, y la morfina, que fue aislada de la amapola, y que hasta el día de hoy se usa constantemente en la salud. Bueno, entonces ahora les voy a hablar de un poco de la investigación que estoy haciendo, que en el fondo es la búsqueda de nuevos compuestos que puedan ser aplicados farmacológicamente. Bueno, siempre digo que este trabajo en productos naturales con hongos es desde el bosque al laboratorio, porque el primer paso es ir al bosque y poder identificar hongos que sean de nuestro interés, con ayuda de micólogos, que son los profesionales que saben identificar especies que podamos estudiar. Y posteriormente la muestra se lleva al laboratorio para hacer cultivos in vitro. Esto quiere decir de que aislamos tejido del hongo para poder reproducirlo en el laboratorio. Y de esta manera podemos obtener las moléculas que deseamos aislar, que ese es el posterior paso, que es la parte más química, que mediante técnicas cromatográficas aislamos las moléculas de nuestro interés, y finalmente, que es el paso más complejo y que es lo que yo he estado aprendiendo estos años en Suecia, es la elucidación estructural mediante resonancia magnética nuclear. Y esta técnica nos permite poder llegar a este dibujo, que es la estructura química de un compuesto, que nos va a ayudar a entender su comportamiento o qué tipo de actividad queremos encontrar a través de la molécula. Bueno, al comienzo, cuando estuve trabajando en la Universidad de Concepción, me dediqué muchos años a encontrar hongos de la Patagonia, porque, como saben, la Patagonia en Chile está ubicada en el extremo del Polo Sur, y estas condiciones de frío, así también la irradiación UV que existe, son potenciales fuentes de estrés que permiten que los hongos emitan moléculas de alto interés farmacológico. Y fue así como llegamos a un grupo de hongos, que es el que se ve ahí en la foto, que fueron capaces de producir moléculas que se denominan benzofuranos, porque, bueno, benzofuranos, no sé si ahí logran ver, pero todas las moléculas que están ahí tienen en común una estructura básica. Eso es el benzofurano, que es este anillo que se ve. Y bueno, logré aislar y poder elucidar estructuralmente muchas estructuras que resultaron ser potenciales compuestos neuroprotectores que presentan actividad anti-Alzheimer. Lo que es súper bonito e importante de remarcar, que contamos con una naturaleza exclusiva y única, con una biodiversidad tan potente desde la que podemos encontrar medicina o drogas candidatas para el futuro. Y bueno, hablando un poco más allá del potencial químico que presentan los hongos como tal, les quiero presentar un ejemplo de una colaboración que comencé aquí durante mi estadía en Suecia. Hace aproximadamente 20 años fue aislada una molécula llamada Galiela lactona desde un hongo que se llama Galiela rufa, y este hongo logró presentar actividad anticancerígena, principalmente contra el cáncer de próstata. Es una molécula tan potente que ya es candidata a droga en el mercado, digamos, europeo. Y bueno, generalmente cuando un químico encuentra una molécula candidata desde una fuente natural, el siguiente paso es intentar
hacer la síntesis orgánica, es decir, intentar desde el laboratorio sintetizarla, porque así, si se llega a una metodología donde sea fácil y rápido de sintetizar, puede resultar un gran, digamos, negocio para la industria farmacológica, y además de la aplicación, obviamente, que tiene. Sin embargo, mi grupo de investigación aquí en la Universidad de Lund, por muchos años de investigación lograron llegar a la molécula, pero aquí miren, aquí está en evidencia la molécula a la que se logró llegar, que es la primera que está acá, pero el producto final es esta otra molécula, a su derecha, y no sé si logran apreciar cuál es la diferencia entre ambas moléculas. Que fundamentalmente el producto final tiene un átomo de oxígeno que la molécula sintética no puede, que no tiene. Y esto es debido a que la molécula es imposible de sintetizar, ese último paso es imposible de realizar. Ningún químico en el mundo lo ha podido conseguir, porque es una posición muy difícil de llegar, ¿ya? Y eso ha resultado en un grave problema, porque es debido a la presencia de ese oxígeno en la molécula que esta presenta actividad anticancerígena. Sin ese oxígeno es imposible que sea una potencial droga anticáncer, ¿ya? Y es por eso que repito que los hongos son muy inteligentes y realmente saben hacer moléculas muy activas. Entonces, bueno, trabajando en este grupo, una gran colega me mencionó que qué pasaría si le damos al hongo el compuesto sintético que hemos logrado trabajar o sintetizar este tiempo. ¿Qué sucede si le damos esa molécula al hongo? ¿Cómo el hongo va a reaccionar frente a ese compuesto sintético? Y esto es un fenómeno que se llama biotransformación, en que intentamos usar el potencial enzimático del hongo para lograr generar un producto. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Que le dimos este compuesto sintético al hongo y sucedió que sí, que el hongo fue capaz de realizar esa oxidación que es imposible de obtener en el laboratorio. Y esto nos abre grandes puertas para probar otras moléculas sintéticas relacionadas y ver si podemos conseguir esa oxidación. Entonces, mi grupo de investigación lleva muchos años realizando derivados de esta molécula, de la galiela-lactona, que carecen de este oxígeno. Y mi trabajo, como soy biotecnóloga, ha sido encontrar como un mecanismo o una manera en que el hongo pueda realizar esa oxidación, y afortunadamente ha sido posible. Hemos podido obtener estas moléculas oxidadas, y finalmente tenemos que testear cómo difiere o si hay una mejor actividad anticáncer con distintos derivados de esta molécula, ¿ya? Entonces, bueno, me gusta mucho recalcar que fusionando la química orgánica con el potencial que presentan los hongos, podemos llegar a grandes resultados. Y es fascinante darse cuenta que es posible encontrar drogas que puedan ser ofrecidas en la medicina. Bueno, más allá, eso ha sido mi presentación y muchas gracias por su atención. Así que otra cosa es que tengo una página en Instagram llamado Mycochemistry, donde siempre estoy un poco informando o contando del mundo químico de los hongos por si se interesa. Y bueno, eso. Preguntas ahora. Muchas gracias. Yo creo que los chiquillos están, justo los de segundo medio están empezando a ver química orgánica. Yo creo que fue como, wow, eso sirve para algo. Sí, me imagino.
Porque no habían visto moléculas tan como empezando recién, pero no habían visto compuestos tan complejos, ¿o me equivoco, profesores? Era difícil, de hecho, a los chiquillos hacerles ver lo importante que era estudiar química orgánica, porque no tenían como una representación física de lo que era. Entonces, esto ayuda un montón, así que ojalá que hayan preguntas de los chiquillos. Qué bueno. Igual yo comprendo, porque cuando yo estaba en el colegio, igual yo pensaba que química orgánica era solo darle un nombre a una molécula, y no, es un mundo cuántico, digamos. Ya, chiquillos, preguntas. Veamos en el Ok. chat. Eso, veamos si escriben algo en el chat. Esto. ¿Y cómo era la página de Instagram? Lo estoy buscando. Mycochemistry, ¿está ahí? Ahí está. Para que Gracias. tengas un seguidor más. Gracias. Quedaron asombradas. Ya, Rafaela, pero pregunta Me algo, por el gusta asombro. mucho. Inicia la pregunta, vamos. No sé, es que como que quedé muy pegada, como que me llamó mucho la atención, fue muy Ya. interesante. Gracias. Por ahí preguntan, dice, ¿cómo se puede saber? Ahí aparecieron las preguntas. ¿Cómo se puede saber el potencial de un compuesto nuevo? ¿Por la estructura? Muy buena pregunta. Sí, por una parte, existen generalmente dos formas de determinarlo. Una es que cuando los investigadores siempre tenemos que hacer una revisión bibliográfica, es decir, todo el conocimiento que está desde ahora al pasado, tenemos que ver si una molécula que encontramos tiene algún registro o un indicio de que ya ha sido investigada con una actividad. De lo contrario, esa molécula se la damos, pero a todos los ensayos biológicos posibles, y cuando ya sea anticáncer, neuroprotección, cualquier tipo de líneas celulares que tengamos disponibles, y lo que dé un mejor efecto, luego comenzamos a profundizar qué es eso. ¿Se entiende? Sí. Ya, mira, tengo otra pregunta. ¿Sería posible encontrar moléculas anti-COVID? Por supuesto, sí, totalmente. Pero como es un problema tan reciente, esto va a tomar muchos años de investigación, pero tengo incluso algunos colegas en la universidad que están comenzando a trabajar en eso. Y claro, se puede testear totalmente. Ya, después hay otra pregunta. Yo creo que ellos habían escuchado hablar de resonancias magnéticas nucleares para hacerse exámenes 1, pero quedan así como, claro. ¿qué es una resonancia en este plano? Súper, súper. Miren, básicamente, un ejemplo sencillo. Cuando escuchamos música, nosotros somos capaces de percibir las ondas que llegan a nuestro oído, y nuestro oído es capaz de transformar esa señal en experiencia, ¿ya? Es básicamente una onda, a cierta frecuencia. Pero con la resonancia magnética nuclear, también trabajamos con una onda, pero que su frecuencia es de 500 MHz, es decir, es una onda muy potente, a tal punto que es capaz de hacer vibrar una molécula. Entendamos que una molécula es una estructura, pero pequeñísima, que no es visible a los humanos. Entonces necesitamos de una onda que vibre mucho y que sea capaz de entrar a la molécula, y la molécula va a vibrar. Y la molécula, digamos que al vibrar va a emitir señales que pueden ser recogidas por este instrumento, y básicamente el trabajo de los químicos orgánicos es interpretar esa información que emite la molécula, que son espectros. Sí, es un lenguaje súper como abstracto, pero una vez que entendemos a interpretar esa información, nosotros podemos llegar a la estructura de una molécula. Ya, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los criterios con los que se postula para hacer una droga? Buena pregunta. Hay un área que se llama química medicinal, no es mi fuerte por ahora, pero cuando ya nosotros encontramos una molécula, se la damos al químico medicinal, y ellos tienen que realizar una serie de experimentos. Por ejemplo, si es un compuesto neuroprotector, por ejemplo, tiene que cruzar la barrera hematoencefálica, que el cerebro tiene una protección que solamente permite entrar compuestos livianos, por ejemplo, pequeños.
Otra forma es, por ejemplo, ver si al consumir el fármaco va a traspasar el sistema digestivo, que es otra barrera más, o cómo va a interactuar con los distintos receptores que presenta el cuerpo humano. Que hay distintas como blancos a los que puede llegar una molécula. Entonces todos esos puntos necesitan ser estudiados, y por ese motivo es tan complejo llegar como el fármaco ideal, porque siempre hay efectos secundarios o factores que se salen de nuestras manos, digamos. Sigamos con la pregunta, aparecieron varias. Dice, ¿cómo es que los hongos alucinógenos producen su efecto? Es porque, bueno, voy a dar la respuesta más sencilla porque no soy neurocientífica, pero esta molécula, que es la psilocibina, tiene mucha afinidad por el receptor de la serotonina, y estructuralmente son muy parecidos a la serotonina. Bueno, si los chicos buscan cómo es la estructura química de la serotonina, a ver, van a ver que va a ser muy parecida o similar a la forma de la psilocibina. Entonces logra, digamos, que interactuar con este receptor y de esa manera emite una cascada de efectos que al final se traducen en estos efectos alucinógenos o esta experiencia psicodélica que dicen que dan. Ya, siguiente pregunta. Dice, ¿qué efectos tienen exactamente los hongos patagónicos con actividad anti-Alzheimer? Súper. Lo que pasa es que la enfermedad de Alzheimer es producida por múltiples factores. O sea, sigue siendo un poco un enigma llegar a la causa o a la solución también. Pero dentro de todos los factores que están implicados en la enfermedad de Alzheimer, es que hay una proteína, un péptido, que se produce en exceso en el cerebro, que es el péptido beta-amiloide. Y cuando se produce en exceso, produce unas placas. Y estas no permiten que las neuronas se puedan hacer sinapsis que se conectan. Entonces, de esta manera se empieza como a perder tejido neuronal y per se pierde la memoria. Entonces, en este caso, los compuestos que testeamos en mi antiguo grupo y que fueron anti-Alzheimer, tenían la habilidad de interactuar con este péptido y permitir que se deshiciera, que se desarmara. Y eso ayudaba a que las neuronas se lograran conectar o comunicar. Ya, sigamos. ¿Cuáles son los medios por los que se puede transmitir la toxicidad de un hongo? Muy buena pregunta. Generalmente es por medio oral. Rara vez hay problema que al tocar un hongo se puedan intoxicar. Por eso es importante que nunca coman un hongo si no saben o no están con un especialista, con un micólogo que sepa, porque son muy fáciles de confundir un hongo comestible con uno tóxico si no se tiene el conocimiento. Sí. Pero existe un hongo que crece en Chile, que es extremadamente tóxico y que incluso es el único que se aconseja no tocar, que se llama Gyromitra esculenta, para que lo busquen. Ese es el único que no hay que tocar. Hay una pregunta súper buena, dice, ¿las estructuras moleculares, yo asumo de las sustancias que están sacando, son realmente así o eso es una manera de graficarlas? Es una manera de graficarlas, es una manera de graficarlas totalmente, pero al final cuando nos imaginamos cómo interactúa cada átomo, que finalmente es energía que está interactuando, son así, puedo decir, pero también hay que tener en claro cómo interpretar este dibujo, porque una molécula es una estructura tridimensional. Entonces, el dibujito se ve plano, pero la molécula tiene una forma. Y a medida que uno va aprendiendo más química orgánica, entiende cómo... La geometría molecular que ya estaban viendo. Exacto. Entonces, es una representación gráfica, pero en teoría son así. Disculpa, es que nosotros todavía no hemos pasado a ver espacial, que vean
qué sé yo, proyecciones de Newman, que vean líneas y cuñas, estamos todavía con reconocimiento de estructura. Entonces, claro, se ven todas las moléculas en el plano y es como lo típico cuando tienen un ciclo hexano y uno le pone como la figura de la silla y uno le dice, hágala y dibujan y después hacen una silla plana, siendo que eso es un ciclo que es redondo pero que tiene distintos ángulos. Entonces acá ellos, claro, ven todo plano, pero sin embargo, para que entiendan un poquito, por ejemplo, lo que está ennegrecido ahí, por ejemplo, en la muscarina, significa que viene hacia ti, hacia la pantalla. Exacto. Por ejemplo, en la penicilina se ven unas rayitas. ¿La puedes tú marcar, por favor? Acá, sí. Ahí, ¿cierto? Ahí tiene una rayita. Eso significa que eso está para atrás de la molécula, está para atrás del plano. Sí. Ahí también, esa dice que va para adelante, o sea, todo eso no es plano, sino que esa va hacia adelante, la otra va hacia atrás, y al final tiene ocupa todo un espacio, no es un espacio plano. Así que, qué rico, porque la próxima clase vamos a tratar de empezar a ver esto. Justo. Ese detalle. Sí. Justo, ya. Después, más preguntas. Dice, ¿y qué pruebas o test le hacen a las posibles drogas antes que se utilicen en la medicina? Son muchísimas pruebas, ya sea, por ejemplo, probar qué tipo de posibles efectos secundarios pueda tener la molécula, porque en nuestro organismo tenemos pero un montón de receptores o blancos a los que puede atacar la molécula. Entonces son una serie de pruebas que tienen que pasar previo a que sea aprobada, digamos, y que pueda entrar al mercado. Y eso se puede demorar muchos años. Muchos años, muchos. Y también es por ese motivo que una droga puede ser tan cara, porque cuesta mucho obtener, sintetizar, son muchos años de investigación. Hay otra pregunta que es más técnica, dice, ¿por biotransformación se puede obtener más cantidad del compuesto de interés? Muy buena pregunta, sí, totalmente, porque los hongos actúan como un robot, digamos, una maquinaria, y gracias, digamos, a la biotecnología, es decir, que nosotros entendemos cómo funciona el hongo o el organismo, le ofrecemos estímulos cuando están creciendo que permitan que produzcan algo en mayor o menor cantidad. Por ejemplo, en el caso del honguito que les mencioné, la Galiela rufa, este hongo, hay una enzima que es la que realiza esta oxidación, que pone ese átomo de oxígeno en la molécula. Y nos dimos cuenta de que es una enzima que depende de hierro. Entonces yo lo que hice fue darle hierro al hongo para que produjera en mayor cantidad esa enzima, y luego eso se tradujo en un mayor rendimiento del producto que queremos. Entonces sí, se puede modular o manipular, digamos. Aquí hay dos preguntas que yo las voy a fusionar solo en una. Lo que pasa es que quieren saber de los efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, si al consumir un hongo alucinógeno pueden tener efectos secundarios, ¿y cómo se sabe si tienen efectos secundarios por consumir la sustancia que va a tener un fin medicinal? Ya, mira, voy a acotarme en dos hongos, ¿ya? Porque el hongo que se está usando actualmente como antidepresivo, sobre todo en Estados Unidos, que es la psilocibe, que es lo que llaman el hongo mágico, afortunadamente no presenta efectos secundarios por el momento, pero esto tiene que estar siempre acotado en la dosis precisa, es decir, ante supervisión médica, y no por diversión, es por un uso terapéutico, ¿ya? Y lo que se conoce es que este hongo no ejerce efectos secundarios en este marco, ¿ya? Por el contrario, este hongo, la manita muscaria, que crece en todos lados, es extremadamente tóxico. Este hongo sí produce efectos secundarios porque produce otros compuestos que son capaces de, por ejemplo, hacerte vomitar o te genera colitis, porque interactúa con algunos receptores de tu intestino y es extremadamente tóxico.
¿ya? Y es por ese motivo que este hongo nunca ha sido como candidato para un aspecto terapéutico como es la psilocibe. Pero sin embargo la molécula cuando se aísla solita y en su dosis indicada, también bajo supervisión médica, puede tener un efecto farmacológico, como en este caso la muscarina se ha usado para tratar la glaucoma. ¿Cuál es tu hongo favorito? Preguntan por aquí. Oh, qué difícil pregunta. Bueno, en Chile, al menos, mi preferido era se llama el Eurodiscus vitellinus, este de aquí, que es comestible y crece, yo soy de Concepción, entonces crece siempre de Conce para abajo, en la Patagonia, y estando aquí en Suecia me enamoré de un hongo que se llama Cantarellus cibarius, que es comestible y es exquisito, es muy rico y lamentablemente no crece en Chile. ¿Es el ¿Por qué digüeño, los no? hongos? ¿Ah? ¿Es el digüeñe o no? ¿Cuál? ¿El primero que... No, 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 los, no. los digüeños son blancos. ¿Son Sí, blancos? son Ah, ya. naranjitos igual, pero no, el digüeño se llama Citaria spinosae, es otra especie, pero igual son ricos. Sí, gracias. Ya. Dice, ¿por qué los hongos más coloridos usualmente son tóxicos? Eso es un mito, de hecho. Es un mito porque no depende del color que tenga el hongo el hecho que emita compuestos tóxicos. Miren, por ejemplo, la manita es roja y todos lo asocian a que es tóxica por eso, pero hay un familiar de la manita que es como de la misma familia de hongos que se llama manita tóxica y es blanca. Y esa manita, si tú tan solo comes un mordisco, te mueres. Y eso sí es un problema en Chile porque muchas recolectoras lo confunden con el champiñón silvestre, el que es comestible. Y al comerlo, un daño hepático o lamentablemente se intoxica. Entonces, es un mito que un hongo, solo el hongo de colores es tóxico, no es así. O sea, hay hongos de colores tóxicos y hay hongos blancos tóxicos. Exactamente. Yeah. Sí. Y después dice, ¿hay algún hongo que sea muy raro o inusual? Así como que crezca una vez cada, no sé, así como esa flor que hay en Londres que abre una vez cada 100 años. Claro, a ver, yo creo que hay un tipo de hongos que son las micorrizas, que solo se van a... Bueno, los hongos siempre lo que vemos, los vemos en la época de otoño o en primavera, pero hay hongos que dependen de las raíces de los árboles y son imposibles de reproducir. No es como el champiñón, por ejemplo, que uno lo compra en el supermercado, porque se puede reproducir como en un invernadero, digamos. Pero a mi juicio los hongos como más particulares o extraños son las micorrizas, que dependen del árbol viviente, que vive un árbol para crecer. Entonces no se pueden encontrar así como así, es como son más exclusivos. ¿Cómo se trata a una persona que consume un hongo tóxico? Bueno, primero, bueno, hay que desintoxicar a esa persona, me imagino lavados intestinales en el hospital, y también muchas veces se les dan compuestos que protejan el hígado, hepatoprotectores. Sí, porque el daño, yo siempre he escuchado que salen las noticias, pues tal persona comió hongo y necesita un trasplante de hígado ahora, ya. Eso O un Así de quelante, fuerte, sí. o un compuesto quelante, algo que claro, evite que la molécula siga circulando. exactamente, sí. Ya. Preguntan si los efectos de los hongos son los mismos en humanos y en animales. O sea, nosotros somos animales, pero en los otros animales. Bueno, juzgando como a nivel de receptores, probablemente sí. De hecho, aquí en Hemisferio Norte es súper conocido que los renos a veces comen la manita muscaria, este honguito rojo, y les da el mismo efecto que a nosotros los humanos, y hay como todo un asunto así, un poco de conocimiento ancestral y como bien interesante. Entonces sí, les da los mismos efectos.
Ya parece que estamos ahí. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien que se atreva a preguntar en vivo? Yo quiero hacer una pregunta. Ya, dale, dale. Es que yo quería preguntar si es que ustedes no trabajaban con compuestos que salgan de líquenes. O Son los hongos. líquenes mira, en mi actual grupo no. En la Universidad de Concepción sí, yo tengo entendido que hay grupos que están trabajando con líquenes de la Antártica incluso, y de hecho son organismos pero aún más interesantes porque es una simbiosis pues, entre hongo, alga y una levadura también, se supo hace poco. Entonces yo creo que los líquenes aún más pueden ser una fuente súper importante de compuestos bioactivos. Hay muchos que se están investigando todavía también para el Alzheimer, el Parkinson y muchas enfermedades neurodegenerativas. Seguro. Por ahí estuvimos Sí. leyendo algunas de esas cosas. Buenísimo, sí, seguro. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Miss, ¿qué tan grandes Sí. pueden ser los hongos? ¿Cuál? Depende Los de... hongos en general. O sea, ¿qué tan grandes pueden llegar a ser? Mira, lo que pasa aquí es que cuando yo muestro estas imágenes de hongos, esta estructura se llama cuerpo fructífero, que es digamos, si hacemos la comparación con una planta, es como la fruta del hongo. Es el hongo en su estado reproductivo, ¿ya? Pero los hongos están siempre presentes en forma de micelio, que es un tejido. Es un tejido que está bajo la tierra o en el suelo. Y de hecho hay registros que el hongo más grande que existe en el mundo, que no se ve como una callampita, pero solo el tejido, alcanza casi todo el tamaño de Estados Unidos. O sea, hay hongos gigantes, enormes. Pero si tú preguntas por las callampitas, es bastante relativo. En Chile al menos yo encontré hongos gigantes, así como, no sé, muy grandes y comestibles. Pero en términos de dimensiones y tal, no sé, pues, yo creo que los hongos con su tejido, que es el micelio, son los que pueden llegar a ser más grandes, pero no son tan fáciles de ver porque son microscópicos. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Yo, Miss, Dale, Martín. mi pregunta va a ¿qué estructura del cuerpo humano se daña al comer un hongo extremadamente venenoso? El hígado. El hígado es el órgano más afectado porque es el órgano encargado de desintoxicar el cuerpo. Entonces se expone a estas moléculas extremadamente activas o las enzimas que degradan, que incluso pueden degradar el hígado. Y como dijo su profe, que es por eso que siempre se necesitan trasplantes de hígado. Es el órgano más afectado. Rosa, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, aquí la Rosita me dijo, ay, ¿por qué pone así? ¿Por qué no va a preguntar nomás? La pregunta es cómo extraen el producto, o sea, el compuesto, cómo extraen, por ejemplo, la psicobilina, o sea, el fármaco en sí, porque es toda una estructura que tiene allí en donde realmente se puede encontrar la concentración de cada una de estas drogas, como la aíslan. Ya, lo que pasa es que los compuestos los podemos como fraccionar o identificar por distintas propiedades. Y mayor parte del tiempo es por polaridad. No sé si los chiquillos manejan el concepto. Por ejemplo, el agua es muy polar porque por un tema, es un tema bastante como electrónico. No sé ahí, pero digamos que conceptualmente se pueden separar por polaridad. Entonces digamos que hay compuestos que son súper solubles en agua y hay otros que son súper solubles en otros solventes que no son tan polares como el agua. Entonces esa es una primera forma, y existen técnicas en el laboratorio llamadas técnicas cromatográficas que nos permiten ir separando por estas características. Y ya en el caso que a veces son compuestos pero extremadamente de aislar o separar, usamos un equipo que se llama el HPLC, que es Cromatografía de alta resolución y de presión. Sí. Ya. O sea, usan técnicas para poder desde
del hongo que está ahí, poder tratarlo y separar la parte que requieren Sí, investigar. sí. Y bueno, y también existen tecnologías, pero increíbles que, por ejemplo, tengo una muestra de un extracto del hongo y yo se lo inyecto a un equipo y ese equipo incluso me dice el peso molecular del hongo. Y eso también es una característica que me permite entender dónde está lo que busco. Y también con la resonancia magnética nuclear. Aquí hay más preguntas. Dice, ¿qué es necesario para que un hongo crezca? ¿Puede crecer dentro del cuerpo humano? Buena pregunta. Hay hongos que se clasifican de distinta manera dependiendo del sustrato en el que crecen. Entonces, los honguitos que yo les hablé son los que crecen en el bosque, más que nada. Entonces necesitan de madera, de pasto, de hojas, químicamente es celulosa y lignina. Pero también existen estos hongos que son como malos, digamos, que pueden crecer en un ser humano, que son los hongos que producen infección. Pero esa es como una rama distinta de hongos, que son microscópicos y digamos que es otro aspecto del reino fungi. O sea, yo le estuve hablando más que nada de los hongos que uno ve en el bosque, en la naturaleza, y que dependen de árboles, de madera. Ya, la siguiente pregunta dice, ¿se pueden aplicar estos procesos que mencionabas tú para aislar compuestos en plantas? Absolutamente, es lo mismo, los mismos principios químicos. La siguiente pregunta dice, ¿el proceso o metodología para formar medicinas a través de los hongos es igual cuando se investigan líquenes? ¿O la relación con las algas cambia algo? Sí, porque los hongos tienen la ventaja en que la mayoría pueden ser reproducidos en el laboratorio, porque necesitan de una fuente de azúcar, que sería la celulosa, y uno los puede crecer en el laboratorio. Pero el líquen es un organismo muy complejo porque es una mezcla, es una simbiosis, que están conviviendo 3 organismos distintos, el hongo, el alga y la levadura. Desconozco si es posible hacerlos crecer en el laboratorio, lo dudo, porque es una relación que se encuentra No se puede. ahí en la naturaleza. No Ya, crecen in me vitro. preguntan de nuevo por lo de si los hongos, estos mismos hongos que crecen en la naturaleza, pueden crecer encima de un cuerpo humano. No, Es un poco extraño. no se preocupen, chiquillos, no. No les va a salir No les va a una salir. de estas casas pitufo. Ya, después dice, si sabe algo acerca de los hongos luminiscentes y por otro hongo que dice que manipulaban, que como que convertían a zombies a unas hormigas. Ah, sí, exactamente. Ya mira, en el caso de la bioluminiscencia, es un proceso súper complejo que el hongo posee una enzima que es capaz de excitar electrones y estos emiten esta luz que se llama, que finalmente es la luminiscencia. Incluso en mi página de Instagram yo dediqué un capítulo a eso, que explico este fenómeno, que lo pueden revisar. La información está en inglés lamentablemente, pero yo se las puedo enviar en español, para que se entienda bien. Porque un poco... No, tienen que aprender inglés también. Sí, tienen que aprender, sí. Pero... Después, disculpa, y del tema del hongo zombie, que fue muy famoso. Sí, pues verdad, es un hongo, creo que el Cordyceps, que crecía en la cabecita de la hormiga, porque seguramente también es una fuente rica de azúcares, y eran capaces de crecer ahí, finalmente la hormiga moría. Sí. ya después preguntan, ¿qué condiciones tiene que tener el ambiente para que un hongo pueda crecer? Mira, al hongo le encanta el azúcar, la oscuridad y la humedad. Esas son las 3 como puntos clave. De hecho, aquí donde vivo yo y vivo al fondo de Quilicura, cuando llueve, al otro día está lleno de callampitas ya. Sí, por eso. Y por eso siempre se ven en otoño. También. Sí, es como lo indicado, les gusta la humedad, la oscuridad y el azúcar. Toda la materia orgánica tiene azúcar, que son, digamos, los carbohidratos, la celulosa.
Ya, después dice si los hongos pueden generar problemas mentales. Yo creo que los alucinógenos serán, pues. Claro. Miren, toda sustancia independiente, la que sea, en exceso, puede generar un problema mental, la que sea. Y bueno, son muchos factores también dependiendo del historial clínico de una persona. Y es por Y eso aquí voy a que... fusionar dos preguntas, porque me preguntan si hay algún hongo, así como esa rana que estaba en el canal de Panamá, que uno lo tocaba y como que te afectaba. Sí, no, en hongos creo que no, excepto por el hongo que mencioné, que es la giromitra, que es extremadamente tóxico, que es aconsejable nunca tocarlo, pero no así como la rana. La rana es súper... Sí, es, pues, es que, murió mucha gente por eso. sí, la rana secreta el compuesto tóxico en la piel, entonces tú la tocas y se transmite, como onda como el COVID, digamos, que es transmitible por secreciones. Y Pero yo quiero hacer una pregunta, no sé si es de hongos o no, pero yo recuerdo que alguna vez se había asociado la maldición de los faraones a esporas de hongos, que después como que se desarrollaron en el cerebro de las personas. oh, me pillaste. No, Esa no. es como la maldición de Tutankamón, que todos los arqueólogos que iban a ese lugar después terminaban locos. Y cuando les hicieron como las autopsias, se dieron cuenta que en la tumba habían inhalado una espora. Ah, ya. Probablemente. Mira, hay un caso que se dio fue muy conocido en Europa, que se llamaba el ergotismo, que la gente se volvía loca cuando comía trigo, por ejemplo. Y es porque había un hongo que es microscópico en el trigo, que presentaba estas alcaloides, como estos compuestos que te generan alucinaciones junto con otras reacciones. Y quizás eso, o inhalaban un compuesto volátil, que son los compuestos que están en el aire. Y esos igual afectan, pueden llegar a tu cerebro, no sé. Pero no sé en ese caso de Egipto, está interesante. Sí, yo alguna vez creo haberlo visto en un reportaje de Está bueno, voy a googlear ahí para ver tal. qué es, po. Sí, Y dice por acá si los hongos tienen esporas. sí. La reproducción de los hongos siempre es a través de esporas. Digamos que la semillita del hongo es la espora, es lo que llamamos espora. Y por eso las callampas, lo que vemos en otoño, esta estructura que yo llamo que es como la fruta, tiene esa forma porque en el sombrerito está lleno de esporas y emite esa estructura para poder dispersar y Sí, liberar las esporas y luego volver a crecer. en el campo usualmente hay unos grandotes que se ponen a jugar encima de ella y los pisan y saltan Como montones pelota. de cositas amarillas. Sí, Se llaman push puff, ¿o no? ¿Mm? Como push Sí, puff, algo así se llaman. Sí, sí, son unos redonditos. ese es el nombre como más elegante porque coloquialmente tiene otro nombre. Sí, no lo vamos a decir. ¿Verdad? Que quede como tarea para los chiquillos. Sí, para que lo Eso, busquen. te pregunto, sí. ¿Qué cosas influyen en que un hongo tenga esa forma? Así como casa de pitufo, así como, no sé, como una Bueno, vaina. la forma de callampita es lo que Sí, les mencionaba, que debajo de esta callampita están las laminillas. Si ustedes ven o observan incluso el champiñón que compran en el supermercado, van a ver muchas laminillas y cada una de estas laminillas tiene las esporas. Entonces el hongo tan inteligente generó esta estructura del sombrero porque en aspectos como más aerodinámicos probablemente, cuando el viento pasa, esa es la estructura perfecta para que las esporas puedan volar bien. Por eso. y para que vayamos cerrando, dice, ¿cómo se alimentan los hongos? ¿Tienen alguna especie de raíz? Mira, los hongos se pueden dividir en dos grandes grupos, dependiendo de su forma de alimentación. Uno son las micorrizas, que son los que dependen de las raíces de los árboles, es decir, necesitan que el árbol esté vivo y el arbolito les da los nutrientes a través de las raíces y el hongo puede crecer. ¿Ya? Y esos son los que son difíciles de reproducir o imposibles de reproducir en el laboratorio. Y por otro lado están los hongos saprófitos, que son aquellos que siempre degradan lo que está a su alrededor. Y estos pueden crecer en madera, en hojas, en el pasto,
y estos sí son capaces de, uno los puede hacer crecer en el laboratorio. Eso es como en términos nutricionales, que son esos dos grupos. Y la última dice, ¿los hongos se pueden enfermar? ¿O no cumplir con su función? Sí, no sé si enfermar como tal, pero en un hongo en un ambiente en el que están tan expuestos a competencia, que hay otros organismos que están luchando por los mismos nutrientes, puede ser posible que haya, no sé, pues, otro hongo o un insecto o una bacteria que lo ataque y finalmente muera, y de esa manera este organismo que lo está atacando pueda obtener por competencia acceso a los nutrientes. Pero es difícil igual porque los hongos son tan potentes que emiten estas moléculas que yo les comentaba que les permite sobrevivir, entonces como que rara vez se enferman. Me piden si por favor puedes volver a la diapo donde está tu Instagram. Sí, súper, a ver, estaba al final. Ahí está, el Ahí Michael. está, ya chiquis. Para que puedan copiarla y puedan... Bueno, hay algunos de ellos que se manejan, pero muy bien en inglés, así que además que van a entender todo, y los otros tendrán que estudiar inglés para enseñarle a la profe también. No, y de verdad, chiquillos, no está de más decir que mientras más joven uno es más fácil aprender un idioma, así que denle duro al inglés, aprovechen, y bueno, cualquier consulta que tengan, escríbame por interno en la página y yo feliz les voy a responder. De verdad, muchas gracias. Un saludo, chiquillos, unas felicitaciones, no sé, por su símbolo ahí. Muchas gracias. Oh, excelente. Oh, muchas gracias, qué bueno. Espero que se hayan motivado. Gracias, ahora ya sé para qué servían esas laminitas que tenían abajo. Así, Las laminillas de los... Ah, sí, po. las pasillas. Es súper, sí, tal cual. Muchas gracias, dice, estuvo fantástica la charla, te están dando como felicitaciones. Gracias, muchas gracias, chiquillos. Espero que... De verdad, muchas gracias. Además que alguno de ellos va a tener, dice, la mejor en la que ha estado, muchas gracias, que han estado en varias charlas. Esta ha sido una semana de charlas. Uy. Así que muchas gracias por acompañarnos y ten por seguro que más de algunos de ellos te van a empezar a mandar mensajes preguntando cosas. Yo encantada, yo feliz, de verdad feliz de responderles, sí, totalmente. Bueno, te reitero las gracias y ojalá sigamos en contacto para el próximo año volver a molestarte. Yo encantada, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Nos vemos. Chao, chiquillos. Gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, Miss. Gracias. Gracias.